Ahora sí, buenos días. ¿Cómo están? Una nueva mañana ya de esta semana del devocional, el último día, sábado 20 de junio. Y aquí estamos buscando. ¿Cómo estás, Yaquita Burgos? Un abrazo, bendecida. Damos gracias al Señor por esta mañana. Buscando del Señor. En la revisión técnica, con frío ahí, Alejandrito Sangüesa, un abrazo, querido. Mi hermana María Gutiérrez, Yaquita Cuña, bendecida. Qué bueno estar nuevamente conectados. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Y hemos estado comenzando un nuevo tema, hablando de estas mañanas, buscando la sabiduría de Dios. No la sabiduría de los hombres, la sabiduría de Dios, esa que es pacífica, esa que es benigna. Y ayer hablábamos y terminábamos ahí también con Santiago capítulo 3. Y voy a leer el verso 17. ¿Cómo estáis, Made? Buenos días. Voy a leer el capítulo 3 del 13 al 17 de nuevo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto. Y esta es la sabiduría que buscamos. El libro de Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles. La sabiduría es Cristo mismo, es la sabiduría. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la manifestación de la sabiduría. La sabiduría que buscamos es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. La describíamos y hablábamos de esa sabiduría en el libro de Romanos 11, la profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia. Queridos, busquemos del Señor y pidamos a Él sabiduría, como lo hemos visto. Santiago nos enseña, pero pidamos sin dudar. Que esta sea la sabiduría que empiece a operar en nosotros, el arte de usar la sabiduría. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, lo recibimos todo. Y quiero leer un texto hoy día para que tú y yo tengamos nuestro momento de oración, que no es tan corto, es más o menos extenso. Lo voy a leer en la Reina Valera, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe o gloríese en el Señor. Aleluya. Todo procede de Dios y es para el Señor. Entonces, querido, en Cristo el Padre reunió todas las cosas. En Cristo Jesús, que es la sabiduría de Dios en misterio, dice, revelada a nosotros. En Cristo Jesús el Padre reunió todas las cosas. Entonces esta sabiduría, y ayer lo hablábamos y hemos estado meditando un versículo que sonaba un tanto fuerte de Jeremías 8, 8 y 9, dice que en realidad la sabiduría está basada en caminar en la verdad de la palabra. La sabiduría no está basada en el conocimiento humano, en las filosofías humanas, en las habilidades humanas, en las fortalezas humanas. La sabiduría habla de una plena dependencia del Señor. Plena dependencia es caminar conforme al corazón de Dios, conforme a su palabra. Querido, tú y yo tenemos habilidades, pero no son nuestras habilidades las que nos traen la verdadera sabiduría. Nuestras habilidades nos pueden hacer caminar en un aspecto de la sabiduría, pero de la sabiduría humana, que para Dios la sabiduría humana es la ignorancia de Dios. Hay un nivel superior en el cual tú y yo podemos caminar y creo que debemos entrar como iglesia a vivir. En el ámbito de buscar, aprender y conocer la sabiduría de Dios, el arte de la sabiduría, el podernos manejar en todas las áreas de la vida. Voy a leer el mismo texto de 1 Corintios 18. Quiero leer acá un poco en la NTV. Dice que el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Todo se trata de lo que Cristo hizo en la cruz. Que tu confianza esté puesta en lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Que es este acceso hacia el Padre. Que lo que Cristo ganó en la cruz sea tu fortaleza, porque en la cruz fue cargado tu pecado. En la cruz fue pagado el precio. Y hoy día, por causa de la obra de Cristo en la cruz, tú y yo nos podemos presentar delante del Padre en la posición correcta, sin culpa, justificados, redimidos, comprados a precio. Y hoy día el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo, quien trae los atributos del Padre, manifestará en ti y en mí la sabiduría de Dios. Por eso dice, destruiré la sabiduría, como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. No es la capacidad humana. La sabiduría que viene de lo alto no habla de la capacidad humana, de la jactancia humana, de la habilidad humana. La sabiduría que viene de lo alto habla de la habilidad de Dios operando en nosotros. Queridos, gente que no tenía grandes cualidades tal vez, gente débil como lo dice aquí, pero este es el plan de Dios. El plan de Dios es manifestar su sabiduría a través de hombres, es su sabiduría, el arte de la sabiduría, no basada en el conocimiento humano, sino en la revelación de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos tener intimidad y tener este equilibrio de la palabra y la oración. Necesitamos entrar en eso, porque eso activa en nosotros la mente de Cristo, dice la Escritura que nosotros tenemos. En la vida del Espíritu, en donde tú entras en un aspecto de la sabiduría de Dios activada en nosotros. Gracias, Señor. ¿Dónde está entonces, dice acá? ¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates del mundo?
No te manejes tanto, no nos manejemos tanto los principios del mundo. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que mucha gente le pasó en este proceso, cristiano me refiero, les pasó en este proceso de esta situación que se ha estado viviendo, que han fijado más su mirada en la información del mundo que la información de lo que Dios tiene. Eso no es la sabiduría de Dios. Entonces eso te hace caer en incredulidad, en temor. Muchos cristianos caen en tener y manejarse la sabiduría del mundo, que los hace llevar a cuestionar las cosas de Dios, que los hace llegar a entrar en el ámbito de la murmuración muchas veces, porque ignoran, porque les es ridículo. A muchos ¿saben qué hay cristianos que les es ridículo que podamos creer que en Cristo tenemos salud, que podemos caminar como lo hemos enseñado muchas veces en salud divina? Les es ridículo porque muchos todavía se manejan por la sabiduría del mundo. Queridos, nosotros busquemos la sabiduría que viene de Dios, y esa sabiduría está basada absolutamente en la palabra de Dios y caminar en ella, porque muchos también manejan la información de la palabra pero no viven conforme a la palabra. Y eso es lo que criticó Jeremías cuando lo hemos leído estos días. Se dicen sabios porque tienen la Biblia, pero la tuercen los versículos, tuercen la verdad. ¿Son sabios entonces si no caminan en la verdad? No, la sabiduría de Dios es caminar en la verdad. Por eso que la sabiduría de Dios se alcanza en Cristo, porque ahí tú eres justificado, no son tus habilidades, es confiar que la sangre de Cristo está abierto este camino nuevo y vivo hacia la presencia misma del Padre. Es que la sangre de Cristo, el haber creído este evangelio, como dice la palabra ahí en Efesios 1:13, por haber creído en él, haber recibido el evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios es quien trae esta sabiduría que viene de lo alto. No confiemos tanto en nuestra propia opinión como lo hemos leído por la suegrita, ya que Dios es, en su sabiduría, versículo 21, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera. Por medio de la sabiduría humana usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. Es ridícula la predicación del evangelio, entre comillas, para la gente. Es ridículo que puedes nacer de nuevo. Es ridículo que puedes tener una nueva vida. Es ridículo que vas en caída, en pique, en caída libre en tu vida. Es ridículo decirte que crees en Cristo y partes nuevamente hacia arriba y empieza tu vida, como dice la Escritura, a ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Eso es ridículo para el mundo. Pero esta es la sabiduría de Dios revelada. Quiero que hoy día quede esto en tu corazón. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es quien derrama en nosotros del Espíritu Santo. Por causa de la obra de Cristo, el día que creímos, el Espíritu Santo selló nuestras vidas. El Espíritu de Dios está en ti, que se le llama el Espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo está en ti. La fuente de la sabiduría de Dios está en nosotros, queridos. Por eso volvámonos hacia adentro, volvámonos hacia buscar. Entra en tu aposento, en tu lugar secreto, busca a tu Padre que está en los secretos. Son tiempos en que Dios quiere revelarte cosas secretas. Yo lo quiero empezar ya a predicar 1 o 2 domingos más, sábados más, hablar acerca de estas cosas, pero necesitamos entrar. Hay cosas que Dios quiere revelarnos, quiere que entremos, pero busquémoslo a Él. Él es la fuente, Cristo es la fuente de la sabiduría. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Eso es la salvación por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. ¿Qué cosa es esto? Pero Cristo fue crucificado por ti, por mí, y todos los que están acá pueden dar testimonio de que el día que tú recibiste a Cristo, todo cambió. Una nueva vida comenzó.
Cristo, sabiduría de Dios. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo. Él es la fuente. Cedámonos a Él. Hemos estado trabajando en eso en estas mañanas de oración. Entonces dice el verso 25, ese plan ridículo, dice, entre comillas, de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y qué maravilloso esto. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados, con esto ya terminamos. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos libertó del pecado. Por lo tanto, como dice las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Queridos, busquemos del Señor, como dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es la fuente de la sabiduría. Que este sea un fin de semana en que meditemos y busquemos a Dios en esto, entendiendo que todo lo que tú necesitas es que Cristo se te revele, que todo lo que tú y yo necesitamos es ser gente que se cede a la guía del Espíritu Santo. Todo lo que tú y yo debemos entender, que no importa lo que éramos, importa lo que hoy día somos en Cristo Jesús. Busquemos y activémonos, porque esta semana empezaremos a entrar en detalles de cómo opera esta sabiduría que viene de lo alto sobre nosotros. Que tengan una excelente mañana y que este momento que tengas termine levantando gratitud al Señor, que creo que no hay otra expresión que podamos tener por esto maravilloso, como dice mi suegrita ahí, esto precioso que el Señor ha hecho por nosotros. Bendecidos, mis amados hermanos, que tengan una excelente mañana y un buen día sábado. Más rato estaremos ahí conectados disfrutando de una palabra de Dios. Un gran abrazo para todos, muy bendecidos.